UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente en Radio UCB 103.5. Bueno, un domingo más, ya vamos a terminar prontamente el mes de mayo y vamos a entrar a mitad de año, a junio. Impresionante, yo no sé si vamos a cumplir, ¿cuándo cumpliríamos el año de programa? No sé, ando media perdida, pero la verdad es que llevamos una cantidad de programas y una cantidad de tiempo y una cantidad de temas impresionante. Así es Oye, que bueno, ¿qué pasó? no, que a propósito del tiempo, pues, Erika, estamos viviendo un Ah, perdón, tiempo. pensé que había dicho algo No, lo que pasa es equivocado. que también tengo esta sensación contigo de que hay un tiempo que es subjetivo. Entonces, este tiempo subjetivo, que se le dice el tiempo ontológico, que es el tiempo de ser, que este tiempo que es como este encuentro que uno tiene con un amigo que piensa que es un segundo, pero que puede ser eterno en algún momento. Es que hay mucho de esto y sobre todo cuando uno ha vivido tan intensamente. Yo estaba muy intenso, entonces tengo esta sensación de que el tiempo ha pasado súper rápido, porque Sí. Yo estaba creo muy que todos metido. tenemos la sensación, yo creo que lo he Sí, conversado con muchas personas, no sé qué pasa a ti, bueno, y le voy a preguntar a Nico también, que la verdad es que no tengo como, a veces ni siquiera alcanzo a procesar lo que pasa en una semana, porque ya pasó, por eso te decía que la sensación que tengo de que vamos a cumplir a lo mejor prontamente un año de programa, lo veo como algo impresionante, porque de verdad siento que pasó volando. sí, vamos a Siento que ha cumplir pasado un. volando, empezamos en pandemia, con toda esta vorágine, así que, bueno, hay varias teorías sobre eso, no es el momento ideal de, obviamente no la vamos a discutir, pero sí, yo creo que una percepción no solo mía, sino que al parecer de muchas personas. Y, bueno, Salvador, yo quiero decirte que hoy día tenemos un programa también, como todos los domingos, muy, no sé si productivo es la palabra, o también interesante, o de mucho aprendizaje, como siempre, porque vamos a tener una tremenda invitada, que tú la vas a presentar, pero sin antes de saludar a, por supuesto, nuestro compañero Nico. ¿Cómo estás, Nico? Erika, Salvador, muy bien. Aquí estamos, como siempre, en el programa, contentos de cumplir tantos capítulos. Llevamos bastante tiempo conversando y que sea, ojalá, siempre el comienzo de algo mucho más largo, ir avanzando en conjunto con quienes nos escuchan. Y bueno, la idea de todo esto es ir conversando sobre temas de salud mental y de salud social también, que es un poco el propósito de Activamente. Ya son casi 50 capítulos. Impresionante. Impresionante, Yo creo que no impresionante, teníamos tantas expectativas. impresionante cómo ha pasado el tiempo. Aprovecho a saludar a Gonzalo Brusco, que digamos es el productor periodístico, digamos, y uno de los creadores del programa que nos sale, pues ya estamos casi en los 50 programas. Yo lo aprovecho a saludar que está detrás del switch. Impresionante, Nico, cualquier cantidad de programas. Me siento más motivado aún, Nicolai. Para seguir. Vamos a tener que celebrar. Oye, ¿qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos a Francisca Gómez Butnik. Ella es kinesióloga titulada hace 7 años, dedicada a la rehabilitación de pacientes UCI y rehabilitación post-cirugía, disculpa, post-cirugía plástica. Eh, También ha trabajado en el Hospital Eduardo Pereira desde marzo del año pasado al comienzo de la pandemia. Y es diplomada en terapia respiratoria. Así que tenemos a Francisca Gómez acá, una invitada bien como de la contingencia. Entonces, yo quería preguntarte así como lo más básico, tú eres kinesióloga y hay mucha gente que nos está escuchando hoy día en el programa. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es lo que hace un kinesiólogo y cómo estás tú también, Francisca, cómo ya estabas? ¿Cómo están, Erika, Salvador, Nicolai, Gonzalo? Súper bien, muchas gracias por la pregunta. Acá estamos presentes, tratando de entregar la mayor información posible a los que nos están escuchando actualmente y esperando llegar a más gente para ser consciente no solamente en la salud mental, sino cómo también está relacionado con la salud física. Bueno, el estudio de la kinesiología es principalmente el estudio científico del movimiento del cuerpo, considerando y abarcando distintos mecanismos tanto fisiológicos, biomecánicos y psicodinámicos.
Eso significa cómo se relaciona tanto la mente como con el movimiento del cuerpo. Principalmente eso, hacia Oye, grandes. oye, Francisca, es bien interesante, porque yo comentaba, yo tuve la oportunidad de hacer clases en la escuela de kinesiología. Así es. O sea, en la Universidad de Playa Ancha, durante como yo creo que unos 7 años más o menos, estuve muy en contacto con los kinesiólogos. Entonces los kinesiólogos, cuando nosotros conversamos, a propósito de un profesor que es como una eminencia que hay en la UPLA, que se llama de apellido Mateluna, contaban que cuando ellos estaban con el consultante, estaban con el paciente, eh, el ejercicio del contacto con el cuerpo, esa era la cuestión, más la conversación que se producía con el terapeuta, el kinesiólogo, respecto de lo que se estaba viendo ahí, generaba un efecto de terapéutico potente en lo psicológico también. O sea, personas que se iban, así lo planteaba así el profesor Mateluna, lo planteaba como Freud, no sé si él habrá leído a Freud, pero decía que casi se curaban por la palabra, digamos, que iban hablando los pacientes y iban haciendo los ejercicios y se iban sanando. Por lo tanto, me hace mucho sentido, Francisca, el aspecto de la kinesiología con lo psicodinámico. El cuerpo y la mente están conectaditas en un solo flujo. Pero bueno, hacemos siempre este ejercicio de andar separando el cuerpo por allá, la mente por allá, pero somos un cuerpecito. ¿Cómo lo ves tú, Francisca? Exactamente como le dices tú, el kinesiólogo, especialmente ahora viéndolo ya en tiempos de pandemia, en el cual tú tienes que estar presente apoyando al paciente en la fase tanto más grave como en la fase de rehabilitación, que son fases muy difíciles y que más encima no tienen el apoyo familiar al lado, no pueden recibir visitas, entonces a la única persona que ven atrás de una mascarilla, atrás de todo este plástico, solamente ven tus ojos y te escuchan. Tienes que llevar a cabo también este enfoque tanto de coaching como psicológico, como de motivación, como de explicación. La verdad es muy difícil y también es una sobrecarga emocional para los profesionales de la salud. El kinesiólogo en sí está mucho tiempo con el paciente, mucho más tiempo, y el paciente se logra comunicar mucho con el kinesiólogo. Entonces es Ninguna. muy importante esa parte. O sea, disculpa que interrumpa porque siga. Lo que pasa es que es súper importante lo que tú estás diciendo, porque entre mayor cantidad de tiempo paso o estoy con un paciente, o estoy con un consultante, o con una persona, la ecuación es simple. Entre mayor cantidad de tiempo, mayor es la vinculación. Entonces, entre mayor vinculación, aumenta la probabilidad de que el consultante pueda transferirle, digamos, al terapista, al kinesiólogo, digamos, su mundo interno. Por eso es súper importante lo que estás diciendo tú. Sí, aparte hay que considerar de que el kinesiólogo toca mucho al paciente, toca mucho al consultante. Entonces también hay otra brecha que uno supera, que no solamente el hablar, no es solamente el darle la indicación de hacer un tipo de ejercicio, es el tocar, el abrazar, cosa que en este momento tampoco se puede mucho, pero nosotros obligatoriamente lo tenemos que hacer, porque es la forma de generar un vínculo también con la persona, ese contacto físico y emocional. Es es muy linda la carrera de la kinesiología, muy linda. Oye, Francisca, y tú mencionabas que me parece que es súper relevante, y me imagino, porque tú eres muy joven, entonces imagino que también eres de una generación, de una nueva camada, como se dice, de profesionales, probablemente en kinesiología. Eh, ¿Cómo se preparan? ¿Cómo es esta parte de la operación que tú mencionas, de la mirada como del coaching y de la psicología para atender a un paciente? Porque tienes que sostener, tú estás hablando de pacientes UCI, no solo COVID, pero supongamos que hoy día se te mezcla el paciente UCI COVID y el paciente UCI de otra patología, ¿no es cierto? Que también está en esa soledad absoluta, porque nadie hoy día puede visitar a nadie que esté en la UCI, digamos. Entonces, ¿cuál es la preparación, sientes tú? ¿Cuáles son como las herramientas que han tenido que tener ustedes como profesionales para sostener a este paciente UCI hoy día? Bueno, dentro de la carrera, como mencionaba Salvador, sí nos enseñan sobre psicología, las bases como más importantes de cómo llevar a cabo a una persona, y también teniendo un enfoque biopsicosocial. Antes existía un enfoque que era solamente biomédico, que era ver a la persona no como una persona, sino como una enfermedad. Esta persona tiene
COVID, por ejemplo. Pero no, la persona no solamente tiene COVID, la persona también tiene problemas familiares, problemas económicos, tiene afecciones también físicas y psicológicas que les pueden llevar a cabo y pueden influenciar también en su rehabilitación. Entonces, yo creo que la preparación que nos da la universidad también es muy importante, pero creo que principalmente la experiencia clínica, porque uno nunca está preparado para enfrentarse a una situación como ver a un paciente tan enfermo y tan grave, y tú tener que tener la fuerza suficiente para sacarlo adelante. Y yo creo que eso es la única forma de llevarlo a cabo es viviéndolo más allá de las bases de las que te entrega la universidad. Tomando al paciente como una persona Sí. principalmente, y a través del amor, y después viendo el tema de la rehabilitación. Sí, a eso me refería un poco. En el fondo, ¿qué es lo que hace? Tener mucha conversación. Tú hablas mucho de que no se podía, pero de alguna manera tocarlo un poco más. Hay mucha contención, me imagino. Mucha contención, mucha, por lo menos mi enfoque terapéutico va siempre desde el punto de vista, como mencionaba antes, del amor, del tocar, de hacer sentir a la persona que tiene a alguien al lado con el que puede apoyarse, a pesar de que la mayoría de los pacientes en UCI principalmente no pueden hablar, ¿cachai? Principalmente hacer sentir a la persona que está con esta enfermedad apoyada, querida, y que le entregues toda esa fuerza que claramente le tienes que entregar para poder salir adelante y salir de ese proceso de gravedad, y después empezar con todo el tema de lo que es la rehabilitación que va más adelante. ¿Por qué vale la pena seguir luchando a pesar de que tengas un tubo metido en la garganta? Bueno, imagino yo, Francisca, de que hay mucha gente quizás que le cuesta imaginar cuál es el trabajo del kinesiólogo en esos momentos, cuando hablamos de alguien que ha pasado por un proceso quirúrgico complejo, qué sé yo, por alguna insuficiencia respiratoria, por algún tipo de enfermedad que afecte la capacidad pulmonar, por ejemplo, y que implique de una u otra forma aprender nuevamente a respirar, o respirar desde una condición diferente. O sea, tú cómo hacías muy a grandes rasgos, ¿cómo describirías tú qué es lo que básicamente un kinesiólogo hace en esos momentos, como para desde ahí poder ir entendiendo esta visión que tú también estás transmitiendo, ¿no? Ya esta mirada un poquito más acogedora desde lo biopsicosocial, sino llegas tú como profesional, te encuentras con el paciente, ¿qué tipo de ejercicios, qué tipo de intervenciones físicas, ¿cierto? Son las típicas que uno ve en este tipo de situaciones, más que nada para imaginárnoslo, ¿cierto? Y Claro. desde ahí ir elaborando. Bueno, hablándolo en grandes rasgos, pongámonos en la situación. Mi trabajo principal es mantener la movilidad del paciente, mantener la respiración del paciente. Entonces, yo tengo que mover al paciente, como la mayoría, como les contaba antes, estaban dormidos. Yo muevo en la cama al paciente. Yo le muevo los brazos, las piernas, los giro hacia un lado, los giro hacia el otro, y después cuido la parte respiratoria, o en realidad al mismo tiempo, cuido la parte respiratoria. Porque al final el estar en ventilación mecánica o haciendo que una máquina haga el trabajo respiratorio hace que fisiológicamente sea completamente distinto. Es decir, uno toma aire a través de nuestra respiración, de la musculatura, y de forma pasiva bota el aire. Y el ventilador lo hace de forma completamente al revés. Te tira una presión, te tira el aire afuera y te saca el aire de los pulmones. Entonces, toda esa rehabilitación para que la musculatura, tanto respiratoria como de las extremidades, como del tórax, sigan funcionando, ahí voy yo a mover al paciente. Qué fuerte imaginarme, de verdad. No sé si les pasa a ustedes que uno lo escucha, hoy paciente entubado. Debe ser, o sea, me imagino que es súper invasivo. Debe ser súper fuerte ver a gente entubada. Sí. Francisca, vamos a ir a una canción que tú nos vas a regalar para seguir conversando contigo, porque yo creo que hoy día vamos a aprender mucho de lo que es en la práctica, lo que realmente está pasando en las UCI con pacientes COVID, que lo vamos a ver contigo. Así que para ponerle un poco de relajo y un poco de onda a esto, regálalos alguna canción. Eso. Bueno, la canción que les quiero regalar hoy es Radio Gaga de Queen, una canción motivada, para poder seguir motivados también a escuchar este programa y seguir aprendiendo. Buenísimo. Con Queen entonces nos vamos y volvemos con Francisca Coles. Aquí estamos
con la segunda parte del programa Activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Aquí estamos con Francisca Gómez, kinesióloga, que nos está contando acerca de el trabajo de la kinesiología, pero en el contexto de los pacientes con COVID y los pacientes respiratorios. Entonces, es súper importante que se acerquen a la radio, pónganse a escuchar, porque aquí estamos contando un poco la realidad de lo que se está viviendo, digamos, dentro de los centros hospitalarios, y también humanizando el trabajo, ¿no? También humanizando este trabajo que ha sido tan intenso en este tiempo. Ahora, bueno, también quiero recordarle a todos los auditores que nos escriban a nuestra página www.saviasalud.cl, Savia Salud con V o V corta, y ahí en un clic va a poder tomar una hora con nuestros profesionales, eh, nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, coach y ¿qué más Educador tenemos? diferencial. Educador diferencial, Educador diferencial. Disculpa que como que me distraje, que me vi a la Francisca y no me hay di cuenta problema. me di cuenta que nos falta un kinesiólogo. Bueno, la cosa es que eh, estamos aquí en este programa. Y bueno, Francisca, quedamos en que nos estabas contando un poco cómo es la realidad dentro de los centros hospitalarios y un poco cómo se trabaja con un paciente que está con COVID, y un poco la importancia del trabajo kinesiológico para evitar, parece que, cómo se llama esto cuando se atrofian los músculos en la respiración? Parece que es súper importante ese trabajo, pero yo soy súper ignorante, pero te lo dejo a ti. ¿Cómo es No, el tema? no, ignorante nada. Aquí uno está preguntando y aquí para eso estamos para aprender. Bueno, si tenemos que ver dentro de las secuelas post-COVID, y lo vemos dentro de distintos sistemas, está la parte respiratoria que queda afectada después del COVID, que se da principalmente por una fibrosis pulmonar, es decir, que el pulmón queda con cicatrices, eso significa que no puede expandirse de forma correcta, problemas cardiovasculares, problemas de la piel, problemas digestivos y urinarios, pero como tú mencionabas, uno de los problemas importantes también que se ve afectado también dentro de la rehabilitación ya más tardía post-UCI, es el síndrome de post-cuidados intensivos o debilidad adquirida en UCI, que eso se da principalmente cuando tenés un promedio de 28 días ya dentro de la unidad de cuidados intensivos, y esto se puede ver afectado tanto por estar en ventilación mecánica, por los sedantes que te dan, y eso que te afecta en que no tienes la fuerza suficiente, el músculo está atrofiado, pierdes fibras musculares, pierdes fuerza, pierdes equilibrio, te cuesta después sentarte al borde de la cama, hacer ejercicios básicos, como el simplemente llevar tu mano hacia la cabeza o hacia la boca. Entonces, esa es más o menos la debilidad adquirida en UCI. Y esa rehabilitación es la importante y la que es difícil y que tiene que trabajarse con un equipo de rehabilitación, que no es solamente el kinesiólogo, y eso también lo quiero mencionar, que está dentro del fonoaudiólogo, el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional y también un psicólogo. Principalmente eso. ¿Cuánto tiempo, Francisca, crees tú, desde tu mirada como kine, se recupera un paciente UCI que ha estado entubado, un paciente COVID? Yo entiendo, perdona que termine como la consulta, yo me imagino y entiendo que todos somos distintos y tenemos obviamente reacciones y recuperaciones distintas, pero me imagino que hay una especie de, a lo mejor como de promedio, de un mínimo de tiempo que una persona se empieza a recuperar, de lo que tú has visto. Mira, de lo que yo he visto, la verdad es que es muy relativo. El COVID especialmente puede afectarse de formas distintas, tanto una persona que antes estaba sana como una persona que estaba enferma, y que una puede recuperarse en meses y otra se puede recuperar a los 2 meses, por ejemplo. La debilidad adquirida en UCI se da principalmente en el 70% de los afectados. Entonces igual es un gran porcentaje, y esa debilidad, la mejor forma de rehabilitarla es haciendo ejercicios. Pero en cuanto a recuperación, es difícil decirte, te puedes demorar años, como te puedes demorar 6 meses, como te puedes demorar 3 meses, en que tu cuerpo, perdón, vuelva a reaccionar de forma correcta, en que tú vuelvas a controlar, por así decirlo, tus músculos, ¿cachai? Entonces no te podría
En mi parte no te podría decir en cuánto tiempo específicamente se pueden recuperar las personas, porque es muy relativo. Sí, y obviamente, si tienes una vida sana antes y hacías ejercicio, tienes una buena memoria muscular, creo que la recuperación es mucho más rápida, claramente, Ya, sí. pero no sabría decirte, te mentiría, no sabría decirte Sí, específicamente. no, está bien, eso yo creo que igual es como importante a lo mejor decirlo, que efectivamente lo que uno escucha, lo que uno lee probablemente son, no sabes si pueden ser mitos o verdad, de que a veces está, o las preexistencias, obviamente, o esta vida, entre comillas, más saludable, el peso, sí, a lo mejor es de ayuda. ¿Por qué? Porque también es bueno fomentar eso, o sea, no solamente por el COVID, sino por la vida en general. Pero hoy en día, mucho más importante reforzar, sobre todo nosotros que somos un centro y un programa que está orientado al bienestar, no solo a la salud mental, sino que como al bienestar. Eso es el consenso que hemos llegado con Nico y Salvador, de que estamos preocupados como el bienestar. Qué importante como reforzar eso, como buen vivir, ¿te fijáis? En este caso, Por el supuesto. deporte, la actividad física. Pues te preguntaba si a lo mejor tenías como alguna percepción que pudiese motivarnos a todos a siempre como tener como propósito, como objetivo una vida más saludable. Mira, el propósito principal, y yo lo voy a decir así sin, ¿cómo se llama? Sin sedantes, es que Exacto. la mayor cantidad de personas que ingresan a UCI hoy son pacientes obesos, con obesidad no solamente mórbida, obesos. ¿Y qué significa eso? Que nuestro cuerpo ya está inflamado de base. Entonces, traer a tu cuerpo otra afección que te genera más inflamación todavía, la recuperación va a ser muchísimo más larga y la mortalidad aumenta. Entonces, el mantener un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, moviéndose, porque al moverte te respiras mejor. ¿Cachai? Entonces, al mantenerse de forma activa, te aumenta las endorfinas, te hace ser más feliz, obviamente te genera menos riesgo de caer en cuidados intensivos y menos riesgo también de enfermarte. Yo he visto una cantidad de pacientes, de personas que han tenido COVID, que han quedado con cierto grado de dificultad respiratoria, y eso ha venido lamentablemente de la mano también con experiencias diferentes, también subjetivas, ¿no? Es decir, niveles de angustia a lo mejor más elevados que el resto de la población hospitalaria, digamos, ¿cierto? Dificultades para, por ejemplo, cortar el oxígeno o para disminuir el requerimiento de oxígeno en muchos pacientes, y eso también muchas veces termina en un ciclo también angustioso. O sea, trato de bajar un poco la cantidad de oxígeno, digamos, de esta asistencia, y eso me angustia, me da ansiedad, la preocupación hace de que aún requieras más oxígeno, y eso se va alargando y alargando y alargando. Ese tipo de situaciones creo yo de que son como tan ajenas al mundo, digamos, extrahospitalario. En los hospitales se están viviendo, digamos, de forma muy frecuente, y me gustaría, en primer lugar, darle un saludo, digamos, y un abrazo a todas las personas que están pasando por eso, y también a todos los profesionales que están trabajando con este tipo de casos. Yo creo de que, por lo que yo he visto, digamos, tu trabajo, Francisca, y la labor titánica que están haciendo todos los colegas que están día a día en esa situación, y los pacientes que están luchando, digamos, por poder respirar mejor, ¿cierto? Y al enfrentarse, digamos, a esta experiencia, digamos, de tener una respiración más limitada, ¿no? O sea, ¿de qué manera crees tú? Yo creo de que por ahí va un poco mi reflexión. O sea, ¿de qué manera crees tú que podría uno aconsejar, o qué tipo de denominador común puedes ver tú ahí en este tipo de pacientes, y cuáles son quizás las formas de poder ayudar, a acompañar y ayudar a la persona, digamos, a concentrarse consciente y activamente en su respiración, sin caer, digamos, en estos círculos viciosos? ¿Cómo abordas tú eso? Bueno, como les comentaba anteriormente, el amor y la motivación que tú no tienes que entregar al paciente es principal. El apoyo, el decirles que no están solos, que están 100% siendo monitorizados y cuidados, no solamente
por los kinesiólogos, en este caso por las enfermeras, por los técnicos en cuidados, técnicos en enfermería, perdón, porque claro, la parte, como tú mencionabas, psicosocial, ha sido muy afectada en estos pacientes COVID, que el nivel de ansiedad y de depresión es alta, los niveles de confusión, la pérdida de autoestima también, el hecho de no tener a la familia cerca, y que también genera un síndrome postraumático el estar también intubado. Eso te iba a decir. Exacto, el Eso te iba a síndrome decir. postraumático de estar intubado, de estar en una pandemia, de no poder ver a tu familia es muy fuerte, de ver a la gente que te está atendiendo a ti toda tapada es muy fuerte. Entonces, ahí más que nada creo que hay un trabajo integral. Para mí es un trabajo integral en el sentido de enseñarle a los pacientes a respirar cuando están ya en la fase ya final de destete del oxígeno, en este caso que puede ser con una mascarilla o con una carona nasal, enseñarles a respirar, enseñar a entrenar esa musculatura respiratoria para poder tener mejor capacidad funcional y motivarlos también. Es esenciales y al final la medicina es una, no es solamente la medicina convencional, también existen los otros tipos de medicina que pueden ayudar al paciente a sentirse mejor y más seguro. Oye, Francisca, es bien interesante lo que estáis señalando, porque, mira, cuando yo te escucho, escucho un apresto tuyo que va más allá de la intervención de lo real, como dirían los psicoanalíticos, o sea, más allá de la intervención del cuerpo. Te fijas, de un cuerpo que se interviene, digamos, ¿ah? Porque muchas veces las personas en el acto médico, en el acto terapéutico, se imaginan, digamos, un operador, digamos, desconectado de sí mismo, digamos, que está operando, digamos, un cuerpo, así sin, como dos almas que no, dos cuerpos sin alma, ¿ya? Entonces, cuando yo te escucho a ti, escucho como puros valores de la intervención que tienen que ver con entregar sostén al otro, entregar confianza, poner al otro en un registro de lo posible, digamos, para bajar su angustia. Y después te voy escuchando y hablaste del destete. Entonces, ¿sabes lo que me imaginé? A propósito que yo he atendido pacientes con COVID, que uno vuelve como a nacer en esto. O sea, el destetar el oxígeno y volver, digamos, a respirar por sí mismo, es como un segundo nacimiento casi y con lo que implica, digamos, y con todo lo que ello implica. Entonces, es súper fuerte. Yo he estado en contacto con pacientes por COVID y tengo, digamos, diagnóstico de estrés postraumático, digamos, en el espacio. Entonces, como habemos personas, habemos reacciones. Pero entonces me he encontrado con reacciones de personas que, por ejemplo, no le han contado a su familia lo que ha ocurrido, digamos, en lo que ocurrió de ser tan fuerte la experiencia que no han logrado externalizar mucho de ello, la experiencia, digamos, en el hospital. Entonces, a veces se produce una brecha entre el imaginario de la familia y el imaginario del consultante. Entonces, yo siento que todos estos acompañamientos que ustedes hacen, estos destetes, y en esta entrega de confianza, digamos, o sostén afectivo, es fundamental para la recuperación de un consultante. Porque tú me estabas hablando, como que me puse en ese lugar y me angustié muchísimo, porque me imaginé estando en el lugar del entubado, solo, sin familia, con la incertidumbre que la incertidumbre y el pensamiento recurrente de un paciente con COVID es si se va a morir o no. Eso es lo que está circulando en la cabeza de él, si va a vivir o no, y por un tiempo. Y eso abre un registro de incertidumbre súper, súper grande, po. Entonces, yo te quería preguntar, en el fondo, cómo ustedes también se van cuidando como equipo, porque se da un efecto en los equipos de salud, y que sea este efecto y esto pasa, digamos, cuando uno, por ejemplo, atiende violencia, que yo atendí tanta violencia, tanta violencia, tanta violencia, que aparte de andar viendo violencia en todos lados, después como que se naturalizó algo en mí, como que después dejé de ver la violencia, me explico, ¿no? Porque la vi tanto que fue como tan natural en mí. Entonces, ¿cómo ven esa parte ustedes? ¿Cómo se cuidan entre ustedes? ¿Cómo el clima? ¿Cómo lo viven? Bueno, yo soy bien agradecida de la vida de tener un equipo de trabajo con el cual tenemos harto apoyo entre nosotros, somos bien compañeros también, y nos apoyamos harto, y sabemos, y creo que es muy importante también mencionarle a la gente que está escuchando ahora, y que también trabaja en el área de la salud, y que está trabajando con pacientes con COVID, que
el absorber toda esta emocionalidad del paciente claramente nos va a afectar, aunque pasemos muchos años trabajando en esta área, porque mentalmente tú puedes estar trabajando y estar manteniendo una línea, pero físicamente tu cuerpo igual se va a afectar. Al final volvemos a lo mismo que estábamos hablando en un principio de la conexión cuerpo y mente. Yo puedo estar muy enfocada en ir a trabajar, apoyar a mi paciente, pero físicamente me siento cansada, me siento triste, me siento fatigada. Igual son signos emocionales que uno tiene que llamar alerta. Y el comunicarlo, el verbalizarlo, y que lo digo lamentablemente, pero sí, lamentablemente la única persona que va a entender cómo vivimos esto es una persona que también está trabajando en esta área. El cómo llevar a cabo toda esta emocionalidad y cómo te afecta a ti absorber toda esa emocionalidad del paciente. Y creo que el apoyarse también con terapia psicológica y psiquiátrica es muy importante también para el profesional de la salud, y el también reconocer que lo necesitas, que necesitas esa ayuda. Y también mantenerse activo. El ejercicio ayuda muchísimo. Yo creo que es fundamental para toda persona que interviene con otras personas, y que estamos en este contacto vincular y que vamos desarrollando un proceso, etcétera, salir del lugar de omnipotencia muchas veces, porque a veces uno cuando es operador está como en un lugar a veces súper demandante, súper como de intervención, y a veces uno puede caer en la omnipotencia. Esta omnipotencia de no pedir ayuda al otro, ponte tú. Exacto. O la omnipotencia de ocupar un lugar, de sostener todo. Es muy desgastante, es Muy muy desgastante. tremendo, y subjetivamente la sociedad y la cultura, yo diría, como de la medicina o de la salud en general, de todos los profesionales, en algún momento transitamos por ese lugar, po. Sí, por Entonces, supuesto. entonces es súper importante, yo creo que esto de aprender a pedir ayuda también en los equipos. Y me alegro, Francisca, que esté en un buen equipo ahí, contenida y de buena onda. Sí. Salvador, tenemos que irnos a una pausa. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con Francisca y su interesante relato. Volvemos entonces con Activamente en Radio UCB 103.5, este día domingo, conversando con Erika, con Salvador y con nuestra invitada Francisca Gómez, kinesióloga, hablando de un tema de tremenda contingencia. Francisca, nos has contado en los bloques anteriores un poco de lo que es tu trabajo y lo que es tu enfoque. Tu trabajo, sobre todo con pacientes que han pasado por insuficiencia respiratoria, ya sea posoperativa, por COVID. Y ahora hemos hablado también un poco de cierto enfoque, digamos, de acompañar, de entregar amor, de entregar contacto, y de qué manera toda esa experiencia puede irse en circunstancias tan adversas, ¿cierto? Enriqueciendo con pequeños retazos de contacto y de cuidado, que son los que alguien, digamos, como tú, en esas circunstancias puede dar. Eso yo creo de que es una imagen muy, muy poderosa, considerando sobre todo de que hay tanta gente que bien decías tú, Francisca, antes, solamente ve ojos, ¿no? Ve digamos, todo el traje, digamos, el mameluco, o las máscaras. Es muy difícil tener un contacto y una relación directa, inclusive con sus propios familiares. Ahí los hospitales funcionan con, digamos, con ciertas reglas que impiden que uno pueda entrar y salir, y se reduce, digamos, la existencia social tanto. Y de repente, en estas circunstancias, con dificultad respiratoria y todo, aparece un personaje, ¿cierto?, que vendría a ser aquel que está involucrado con esta rehabilitación, con este respirar, ¿cierto?, este volver a funcionar de una manera que a uno le permita cierto grado de autonomía. Tú conversas con tus pacientes cuando estás tratándolos, hay diálogo. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da la conversación en esos momentos? Me imagino yo de que ahí tú tomas un rol mucho más activo que lo que ocurre, por ejemplo, con psicólogos, con psicoterapeutas en general, ¿cierto? En los que por lo general hay mucho más también escucha. Muchas veces tus pacientes, creo yo, no van a estar ni siquiera en condiciones de poder expresar o verbalizar. ¿Cómo se da eso?
Bueno, siempre tratar de mantener una conversación fluida, ya sea hablando de la fecha, que bueno, uno siempre parte hablando de la fecha, menciono también a mi compañera fonoaudióloga con la que trabajo en el hospital, que partimos siempre hablando de la fecha, de cómo está el tiempo, de cómo, de su familia, que nos hablen de sus hijos, de sus padres, de dónde vienen, qué es lo que le duele, tirando chistes también para que los pacientes sonrían un poco. O sea, al final es tratar de sacarlos de este sistema o de este momento en el que están viviendo tan traumático y volviendo a recordarles de que la vida es no solamente el hospital, sino que también hay una vida fuera del hospital. Tratar de hacer esas Es una intervención socializadora, digamos, también, no solamente kinésica, digamos, no solamente, digamos, de movimiento, sino que también de sociabilidad. Sí, es que hay que sociabilizar, o si no, el paciente se queda ahí pegado y no quiere trabajar. Al final la motivación que tiene el paciente la tenemos que entregar nosotros, porque hay muchos que no quieren moverse, muchos que están tan enclaustrados en que no puedo respirar bien, que les da miedo. Entonces la mejor forma es, como, entre comillas, jugar la psicología inversa, de decirles, no, si tú respiras y te mueves bien, vas a poder lograr salir adelante. Entonces, principalmente es eso, mantener una conversación fluida constantemente. Oye, Francisca, bueno, y a los demás compañeros que he escuchado todos los testimonios, quiero como comentar algo personal, pero a raíz de lo que tú cuentas, Francisca, porque para ratificar que todo lo que tú dices es verdad, que nadie le quede duda que el trabajo que ustedes hacen es así. Yo en el 2016 estuve hospitalizada en la UCI por 30 días, no por una enfermedad respiratoria, pero sí por una enfermedad muy complicada que me rigidizó totalmente también el cuerpo. Por lo tanto, tuve kinesiólogos que me tenían que dar todos los días y que empezaban por moverme casi el dedo gordo del pie, que era lo primero que tenían que moverme para que no perdiera tanta movimiento, para la redundancia. Y efectivamente, de todo lo que tú estás contando del relato, es así, es una forma de acompañar tan grande, tan importante, tan desde el cariño, que yo te diría que para una persona que vive esa experiencia, que está aislada, sola en la UCI, no me podía mirar a ver tampoco, porque si alguien entraba me podía dar alguna infección, por lo tanto necesitaba aislar a mi familia y todo, los kinesiólogos, aparte de las enfermeras, por supuesto, y los médicos, pero me recuerdo a los kinesiólogos que me iban a ver, yo te diría que pasaron a ser los mejores amigos de ese momento. Realmente, esa es la sensación con la que yo recuerdo y me quedo. Es tal cual tú cuentas, era llegar a contarme cómo estaba el día, me decía que yo era la mejor paciente de la UCI, siempre era yo la mejor paciente de la UCI, sostenían mi dolor, porque un dolor físico muy grande, las precariedades más grandes las tenían que sostener, yo podía pasar del llanto a la risa. Efectivamente, esa contención es fundamental. Por eso yo te preguntaba en un comienzo qué herramientas, qué cosas ocupaban ustedes con los pacientes, porque como lo viví, te puedo decir que si no hubiese sido por esa preparación, por esa empatía, por esa solidaridad que tienen al estar, que no es solamente el trabajo, sino que es como un todo, de verdad que la estadía en una UCI sería súper distinta. Más allá del trabajo físico, que efectivamente es súper necesario, porque tienes que salir caminando para que te den de alta una UCI. O sea, si no sales caminando, es como un requisito, ir al baño y salir caminando. Como que son las dos cosas que te dicen, con eso sales. Aparte de ese trabajo que es maravilloso, qué sé yo te diría que este aporte psicológico, trabajo psicológico, de contención y de apoyo es fundamental. Y por eso te lo quería comentar y decir a los que nos escuchen que es verdad y que efectivamente hay que agradecerlo, pues, hay que agradecerlo. Y hay que tener mucha conciencia de que las personas que están hoy día trabajando, como decía el Nico, en el área de la salud, que están en las UCI a un rendimiento a 1000, probablemente están haciendo lo mejor que realmente pueden y tienen desde su alcance. Así que eso, quería comentarlo y desde ahí también preguntarte, Francisca, a raíz también de lo que decía Salvador sobre el autocuidado y sobre, en el fondo, tu conciencia, súper consciente de que tienes también que cuidarte. En algo un poco más práctico, cuando un paciente UCI, COVID, está complicado, en este caso, habiendo visto
tanto estrés justamente en la UCI? Te lo pregunto así también, súper carepalo. ¿Ustedes tienen relevo, turnos, hay equipos que se van relevando, los turnos son muy largos? Por lo mismo que estamos hablando de esta salud mental propia, digamos, tuya, de que estés bien, de que es muy terrible las cosas que vienen. Entonces, eh, ¿cómo ves tú también ese cuidado hacia ustedes? No sé si me explico con la pregunta. Sí, creo que sí, y creo que es un punto muy importante que tú estás abarcando. Creo que hoy la salud en Chile lamentablemente asume que todas las personas vamos a trabajar por amor al arte y no es así. El hecho de tener turnos de 12 horas o incluso 24 horas y después tener tu saliente, después al día siguiente tienes que ir a hacer un turno de noche, después descansar, después volver a entrar, porque hay poco profesional, porque creen que nosotros somos invencibles, porque creen que nuestros pacientes somos prioridad, pero no, tenemos que recordar que nosotros también somos prioridad. Tenemos que recordar también de que nosotros también exigimos nuestros derechos, de que tengo colegas que llevan trabajando 6 años a honorario, que no pueden tomarse vacaciones, que no pueden tomarse descansos, que no pueden enfermarse ni siquiera de forma mental, porque existe ese riesgo. El sistema de turnos hospitalarios y clínicos es muy fuerte. Encuentro que afecta mucho a tu calidad de vida, no solamente personal, sino que también social, en pareja, en familia, y creo que ese punto estamos muy atrasados a nivel como país. Mm. Porque si lo vemos en países más desarrollados que trabajan en turnos máximo de 8 horas, que sé yo, de las 7 hasta las 3, de las 3 a las 7 y después un turno de noche y así, es una cantidad de horas en donde tú puedes rendir bien, entregarle la mejor energía a tu paciente y también cuidarte tú. Tener tiempo para ti, para ir al psicólogo o para ir a un terapeuta como tú, como te sea mejor, puedo decir, de cómo alimentarte bien con respecto al sistema de turnos, cómo hacer ejercicio, en qué horarios. Creo que es un punto muy importante el que estás tomando tú, Erika, y espero que mucha gente lo escuche y que haga ruido también, no solamente en la gente que está a cargo de todo esto, sino que en nuestros mismos colegas. Les mando a todos un abrazo muy fuerte, muy cariñoso, para que sigamos con esta lucha y que finalmente hagamos valer nuestros derechos. No podemos seguir, de alguna manera, claro, reventando el sistema de salud hoy día, porque esa es la sensación. Por eso le preguntaba, porque a raíz de todo lo que hemos sabido de enfermeras, eh, lo que supimos del hospital clínico acá en Viña, entonces, claro, uno dice, ok, como tú bien dices, uno entiende que desde el amor, desde la entrega, yo cuento mi testimonio porque lo viví así, lo que no significa justamente que tengan la capa puesta. ¿Entiendes? O sea, la capa se coloca porque, claro, porque hay un Tu sentido, paciente. efectivamente, por supuesto, pero también están al borde del estrés y tú antes, o sea, en el momento de la pausa, también contaste cosas que tú has visto, obviamente, en UCI que son tremendamente traumáticas. Entonces, ¿quién se ocupa de eso, digamos? Eso no es invisible. Entonces, a raíz de eso, claro, es importante señalarlo, digamos, y decir, oye, los turnos no pueden ser de 12 horas, o no sé, de tanta cantidad de horas, tienen que ser turnos sanos también. Ahora, yo no sé si eso se deberá, Francisca, porque no hay más personal, ¿cuál es el rollo? Porque uno de repente ve que hay tanto kinesiólogo, que hay tanto enfermero, que la carrera está hoy día como en un auge. No debiera, uno piensa desde afuera, desde la ignorancia, a lo mejor que uno piensa que no debiera pasar, ¿te fijáis? ¿Qué profesionales hay, digamos? Sí, ese no es el problema, Erika. Profesionales hay un problema que va más allá del profesional de la salud, sino como, no sé si tanto es a nivel económico o organizacional al final, de mantener también una línea que hemos mantenido durante tantos años y que no se hace nada al respecto al final, pero yo creo que con estas nuevas generaciones, especialmente las generaciones que ven el modelo biopsicosocial y que también ven al profesional como una persona, no solamente como un profesional de la salud, creo que cada vez está haciendo más ruido. Y creo que la gente cada vez se está cansando más de esperar 6 años por un contrato o un contrato que realmente valga la pena, porque al final el trabajo te gusta, amas, te apasiona. Si el problema va más allá, es un problema del sistema. Sí. ¿Sí? Yo no puedo, lo siento mucho, pero yo no puedo dejar de mencionar a propósito de lo que ustedes están hablando, digamos, la canallada sociopática, digamos, de la clínica Las Condes.
creo yo de que a propósito de lo que ocurrió, digamos, que querellarse contra digamos, del gerente por el tema de que había demasiados pacientes FONASA. No, ¿qué es eso? O sea, yo creo de que ahí tiene ese ejemplo, digamos, la mercantilización digamos, de la existencia, de la salud, digamos, en todo general, y que eso se pase como algo normal, creo yo de que es uno de los ejemplos más claros de lo mal que estamos como sociedad. Por eso es que yo personalmente me siento, opto por volverme, digamos, lo más optimista posible respecto del proceso que estamos viviendo ahora, y que ojalá eso se refleje en cambios estructurales también, de manera de que sea imposible y que ojalá se haga justicia y se castigue, creo yo, esta es mi opinión personal, este tipo de conductas, porque estamos hablando no de insumos, sino que estamos hablando de seres humanos, ¿ya? Y cualquier equipo que se cree, ¿cierto?, en sistemas de salud públicos o privados, tienen que tener al ser humano en el centro. Si no fuera por personas como tú, Francisca, como quienes estamos conversando acá, y como los que nos están escuchando, que trabajan en este tipo de actividades tan centrales para lo humano, ¿cierto? Y que ponemos nuestro corazón, que ponemos, digamos, todos nuestros esfuerzos. Si no fuera por todas estas personas, creo yo de que habría realmente muy poco por lo cual luchar. Yo creo de que ha sido muy emotivo, por lo menos para mí, escuchar este tipo de reflexiones, porque personalmente a mí también me toca mucho ver pacientes a diario, que están en condiciones, digamos, de gran vulnerabilidad física y en consecuencia mental, digamos, psicológica también. O sea, y es ahí donde hay que rehumanizar, tratar, digamos, de encontrar los momentos para poder darle algo a la persona, más allá inclusive de lo que es la atención puntual, sino de que ir apoyando, y como tú decías, digamos, entregando cariño, afecto, digamos, contacto, sociabilizando, y al mismo tiempo dando un poco de esperanza también en que se pueden hacer las cosas mucho mejor, creo yo. Eso. De todas maneras, yo creo que Gracias. Francisca ha sido un programa súper bonito, obviamente, porque nos ha mostrado muy de cerca lo que estamos viviendo, y que finalmente todo parte desde el cariño, desde el lugar en que nos colocamos para hacer lo que hacemos, para qué hacemos lo que hacemos, y desde la intención que le ponemos también. Así que, como estamos ya a minutos de terminar el programa, compañeros queridos, les dejo para que se despidan y Francisca pueda despedirse también de nosotros y cerrar el programa. Y bueno, yo por mi parte me voy muy como reflexivo con este programa. También tengo una sensación que comparto con Erika, con Nicolai y también con Francisca, que esto de humanizar el acto terapéutico. Humanizar el acto terapéutico. Me quedo con eso como fuertemente arraigado. Me voy con el convencimiento de que los terapeutas, todos los que estamos aquí somos terapeutas, los que estamos hablando somos todos terapeutas, sin lugar a duda que el vínculo con el otro y el vínculo desde la humanidad, desde mirar al otro desde el padecimiento real y dejarnos conmover aún por ello, es un camino súper sanador también. Entonces yo te agradezco, Francisca, en verdad, comparte la emoción de Nicolai. Te agradezco porque siento que trajiste un pedacito de lo que está ocurriendo en los hospitales hoy en día, con todo este trabajo maravilloso que están haciendo, y duro, durísimo, maravilloso y duro trabajo. Lo trajiste, digamos, para que nosotros pudiéramos escucharlo, y para que las personas que activamente, nuestros auditores, también lo puedan escuchar. Así que estoy profundamente agradecido del espacio. Yo quiero dar las gracias a todos ustedes por este programa. Creo yo que es un programa bien especial, justamente porque visibiliza un poco la situación de hoy día dentro de los hospitales, de las personas que están luchando por recuperarse, por respirar. Estamos hablando de respirar, ¿ya? Que es como vivir, ¿ya? Es una metonimia de la vida, ¿cierto? Es una parte, digamos, que refleja el todo, ¿cierto? La vida misma, y el poder contar con gente que se preocupe de uno cuando uno, por ese motivo, caiga en esa situación. Ojalá que no, ojalá que seamos cada vez menos.
contar con alguien en ese momento creo yo de que es algo que deberíamos ir visibilizando cada vez más, valorarlo y cuidarlo, ¿ya? Son esos los momentos que creo yo justifican todas las penurias de quienes trabajamos, que nos hemos esforzado por aprender a estar con el otro y acompañar. Ese tipo de momentos creo yo que son de verdad luminosos para todos. Así que un abrazo muy grande y muchas gracias, Francisca, muchas gracias, Salvador, Erika, por el programa de hoy. Súper. Francisca, te dejo el micrófono para que te puedas despedir y además nos regales tu última canción. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por darme la oportunidad de poder expresar lo que estamos viviendo hoy en día como en tema pandemia. Recordarle a todos, no solamente a los pacientes que se están rehabilitando hoy en la casa, sino que también a los rehabilitadores, a todas las personas, el respirar. Darte el tiempo para poder respirar, tomarte 3 segundos en estos momentos que son tan rápidos, de tiempos que, como mencionaba Salvador al principio del programa, que ha pasado todo tan rápido. Tómate tu tiempo, mira la naturaleza, respira y sigue adelante, porque esto va a pasar en algún minuto, tiene que pasar. Y bueno, nada, pues agradecer, mucha fuerza, felicidades también por casi esos 50 capítulos, y mencionarles por último de mi emprendimiento, que lo pueden encontrar en Instagram, llamado Fisioplas, que se dedica a la rehabilitación en cirugía plástica, estética y reconstructiva para todo tipo de pacientes, y lo que necesiten aquí puedo estar para ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Súper, Francisca. Y ahora, Francisca, déjanos alguna canción. Ya, la canción que les voy a regalar para cerrar este último capítulo es Jamiroquai de Virtual Insanity. Muy bien, nos vamos activamente y nos encontramos el próximo domingo. Así que, chao, Nico, Salvador y Francisca, un gusto. Muchas gracias por todo. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.